Te voy a compartir un escrito que habla sobre el enfoque sistémico en ¿Está relación bien? el enfoque sistémico en relación al sistema de sacrificios levítico. Entiendo. El enfoque sistémico aplicado al sistema de sacrificios levítico. ¿Quieres que analicemos un aspecto específico de... Este es un análisis muy interesante sobre el sistema sacrificial levítico desde una perspectiva de sistemas. El documento explica bien cómo el sistema levítico se puede ver como un sistema autopoiético, en que se mantiene, se reproduce y se regenera desde sus propios elementos y reglas. ¿Te gustaría que lo analicemos más a fondo? Sí, por favor. Claro, con gusto. ¿Qué aspectos te gustaría que exploráramos más a fondo del análisis que me compartiste? ¿Por qué se puede analizar desde el enfoque sistémico al sistema de sacrificios levítico? ESA es una excelente pregunta. El enfoque sistémico se puede aplicar al sistema de sacrificios levítico porque, como se menciona en el texto, este sistema exhibe características propias de un sistema cerrado y autorregulado. ¿Y cuáles serían esas características? Una característica principal es la autopoiesis, donde el sistema se mantiene y se regenera por sus propios medios internos sin depender de factores externos. El sistema levítico tiene sus propias reglas y rituales para mantener su pureza y restablecer la comunión con Dios. En el enfoque sistémico se habla de retroalimentación positiva y negativa. Sí, es correcto. La retroalimentación positiva amplifica los cambios, mientras que la negativa tiende a estabilizar el sistema. En el sistema levítico, los rituales de purificación actúan como retroalimentación negativa para restablecer el equilibrio cuando se rompe por el pecado. Cuando se usa positivo no quiere decir que sea una buena cosa, sencillamente quiere decir que saca al sistema del equilibrio. Exactamente. En términos sistémicos, la retroalimentación opositiva puede desestabilizar el sistema, no implica un juicio de valor. En el sistema levítico, esto puede ser cuando hay una acumulación de impureza sin la purificación adecuada. Y esa acumulación de impurezas sin la purificación adecuada puede llevar a que el sistema se quiebre. Es correcto. Si el sistema no se purifica, se desestabiliza y puede perder su función principal, que era mantener la comunión con Dios. Entonces, la función de los sacrificios Hatat, particularmente la sangre del sacrificio Hatat, era purificar a los muebles sagrados, es decir, al altar de bronce, el altar de oro o incensario y el propiciatorio. Y al limpiarlos o purificarlos, se eliminaba la contaminación a causa del pecado. Exacto. La sangre del sacrificio Hatat era esencial para purificar los muebles sagrados y eliminar la contaminación del pecado, restaurando así la comunión con Dios. Entonces actuaba como retroalimentación en negativo, es decir, volvía al equilibrio y ese equilibrio se entendía como purificación o volver al estado inicial de consagración. Así es, el sistema buscaba volver al equilibrio, que se entendía como purificación y retorno al estado inicial de consagración mediante la retroalimentación negativa. Eso desde el enfoque sistémico. Exactamente. Este es el análisis del sistema sacrificial levítico desde la perspectiva del enfoque sistémico. ¿Y qué otro aspecto del enfoque sistémico puedes apreciar en el texto? Otro aspecto es la idea de un sistema cerrado, donde los elementos interactúan dentro de límites específicos, como se ve con las reglas del sistema levítico para la purificación. ¿Qué quiere decir eso? Esto significa que las acciones dentro del sistema tienen sus propios límites y reglas que no pueden ser traspasados. El sistema levítico opera dentro de las fronteras del pacto entre Dios e Israel. Entonces el sacrificio Hatat, es decir, el uso de la sangre del sacrificio Hatat, purificaba a los muebles.
se esparcía sobre los muebles, no sobre las personas. Es correcto. La sangre del sacrificio Hatat se aplicaba a los muebles del tabernáculo y no a las personas, para purificar el sistema mismo. ¿Y qué pasaba en otros sacrificios en que se esparcía sobre la persona? ¿No eran sacrificios Hatat? No, esos no eran sacrificios Hatat. Como se menciona en el texto, el sacrificio de pacto de Éxodo 24 es un ejemplo en el que la sangre se esparce sobre el pueblo, pero ese sacrificio tenía un propósito diferente, relacionado con la ratificación del pacto. Entonces en Éxodo 24 tenemos el pacto y ahí es otro sacrificio. No se llama sacrificio Hatat. Exactamente. El sacrificio en Éxodo 24, el sacrificio de pacto, tiene un propósito distinto y no entra dentro de la categoría del sacrificio Hatat, que es el que busca purificar el sistema. ¿Y qué tipo de sacrificio de animal se utiliza en el sacrificio de pacto de Éxodo 24? El texto no especifica qué tipo de animal se utiliza en el sacrificio de pacto en Éxodo 24. Solo dice que Moisés esparce la sangre sobre el pueblo. ¿Pero hay alguna diferencia entre los sacrificios de pacto y los sacrificios de Hatat en el uso de animales? Sí, generalmente en los sacrificios Hatat se utilizaban animales específicos como toros, cabras o corderos, dependiendo de la persona que cometía el pecado. Sin embargo, el texto no da detalles específicos sobre los animales en los sacrificios de pacto. ¿Es corderos o corderas? Tanto corderos como corderas podían ser usados en sacrificios Hatat, aunque en algunos casos los corderos eran más comunes. Creo que ahí estás equivocado. El texto no dice el uso de corderos. Tienes razón, hay disculpa. El texto no especifica el uso de corderos o corderas. En el sacrificio Hatat se utilizaban diferentes tipos de animales, y en el de pacto no se menciona un animal en específico. Gracias por la corrección. ¿Hay algo más en que pueda ayudarte? Mira, en el sacrificio Hatat se usaban machos cabríos, corderas, toros jóvenes, palomas o pichones e inclusive harina. Correcto. El tipo de animal o incluso harina variaba según la persona y el pecado que se buscaba expiar, como se detalla en el libro de Levítico. El sacrificio Hatat era un sistema bastante complejo y preciso. ¿Por qué te digo esto? Porque el concepto de equifinalidad está presente también en el sistema levítico. Entiendo. El concepto de equifinalidad, que se refiere a que un sistema puede alcanzar el mismo estado final por diferentes caminos, también está presente en el sistema levítico. ¿Y cómo está presente? Está presente en la variedad de sacrificios aceptados. Ya sea un toro, una cabra, una oveja o incluso harina, el objetivo era el mismo, la purificación. El sistema aceptaba diferentes caminos para llegar al mismo fin. Pero debo destacar que en los sacrificios Hatat los corderos no eran aceptados como sacrificios, como animales del sacrificio. De acuerdo. En general, el cordero era más común en otros tipos de sacrificios. Los sacrificios Hatat tenían sus propios animales específicos. Y entonces eso también te habla de la determinación estructural del sistema. Sí, restricción de no usar corderos en el sacrificio Hatat, es un claro ejemplo de la determinación estructural del sistema, donde los límites y reglas internas definen su funcionamiento. Entonces, si una persona usaba un cordero para un sacrificio Hatat, ese sacrificio Hatat iba a ser rechazado. Es correcto, el sistema no lo aceptaría. La determinación estructural del sistema no permitía que el cordero formara parte del sacrificio Hatat, porque no se ajustaba a los parámetros establecidos. Por otra parte, el tipo de contaminación o el tipo de pecado también. Sí, el tipo de pecado también influía en el tipo de sacrificio requerido, lo que demuestra aún más la determinación estructural del sistema.
Y en este caso de la determinación estructural del sistema, tenemos que indicar lo siguiente. El sistema levítico estaba ideado para purificar los sitios sagrados, como el altar de bronce, el altar de oro o propiciatorio,